La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Y la única manera en que podamos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas de la Biblia que nos enseña dice así, escuchémosla. Hay una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Hola niños, ¿cómo están? El Señor les bendiga, me alegra mucho que nos podamos reunir por este medio para alabar a nuestro Señor y estudiar su palabra. Vamos en estos momentos a orarle y darle gracias. Bueno, vamos a cerrar cada uno de nosotros nuestros ojitos. Señor Dios y Padre Santo, te alabamos y te damos el honor y la gloria a ti, Dios, porque podemos alabarte con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos y nos has dado, Padre, a ti el único digno. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, porque hemos desobedecido quizás a nuestras autoridades, a nuestros padres, nuestros maestros. Perdónanos, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas y nos cambias totalmente para obedecer tu palabra y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, niños, vamos a cantar dos canciones que yo creo que ustedes se las saben. La primera es el sabio y el necio. ¿Sí se la saben, cierto? Es: el sabio edificó su casa en la roca, el sabio edificó su casa en la roca, el sabio edificó su casa en la roca, y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río se creció, la lluvia descendió y el río se creció, la lluvia descendió y el río se creció, y la casa en la roca se quedó. Ahora, el necio edificó su casa en la arena, el necio edificó su casa en la arena, el necio edificó su casa en la arena, y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río se creció, la lluvia descendió y el río se creció, la lluvia descendió y el río se creció, y la casa en la arena se cayó. ¡Ay! Ahora vamos a cantar. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan.
en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Muy bien, niños. Ahora vamos a orarle al Señor. ¿Por qué? Por las ofrendas. Muy bien. Vamos a darle gracias al Señor. Alabado Señor y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Padre, porque es un medio como podemos alabarte y glorificarte, obedeciéndote a ti, Señor, sabiendo que no tenemos que recibir nada a cambio, Señor, sino que obedecemos a ti, Señor, porque hemos creído y te amamos. Si en verdad hemos creído en tu Hijo Jesucristo, obedecemos a este mandato de dar con alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a depositarlas. Recuerden que ustedes la deben enviar. Deben guardar esa ofrenda y enviarla a la iglesia cuando puedan ir. Listo, que ya nos estamos reuniendo. Y allá los esperamos. Ahora vamos a hablar de un tema muy especial. Y se llama Isaac. Yo sé que hace 8 días hablamos también de él. ¿Y hablamos de qué? ¿Quién se acuerda? ¿Sí se acuerdan? Yo sé que ustedes estaban muy atentos. Y estábamos hablando de la obediencia, ¿cierto? La obediencia que tuvo Isaac. Y muchos personajes del Antiguo Testamento, como Abraham, como Isaac, Jacob, hablamos de su obediencia a Dios, que ellos eran ayudantes de Dios, ¿cómo? Colaborando con el plan de Dios que se llevará a cabo, ¿sí? Aunque Dios es grande y poderoso y puede hacer hasta lo imposible, cualquier cosa puede hacer, pero Él en su misericordia nos permite que seamos sus colaboradores para llevar a cabo su propósito de glorificar ¿a quién? A Él. Muy bien. Hoy vamos a aprender sobre Isaac en el sentido de que Él confió en el Señor. Y quiero que empecemos con este versículo que nos vamos a memorizar, que es Salmos 37, versículo 5, y dice: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Otra vez, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Salmos 37, 5. Vamos primero a orarle al Señor. Cerremos nuestros ojitos. Señor Dios y Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado tu palabra. Te has manifestado, Señor, a través de tu creación, de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estudiarla una vez más, conocerte, adorarte y saber cuán pecadores somos, Señor. Ayúdanos a obedecerla en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, niños. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? Sí, de Isaac. Muy bien. Quiero que ustedes abran su Biblia en Génesis, y me acompañen en ella, en Génesis capítulo 24. ¿Dónde está Génesis? En el Antiguo Testamento. Es el primer libro de la Biblia. Y vamos a ir al capítulo 24 y vamos a leer los versículos del 59 al 67. Nosotros debemos acostumbrarnos ¿a qué? A leer la Biblia, ¿sí? Eso es lo que normalmente una persona, cuando ha puesto su confianza en Cristo Jesús, hace, como orar a Dios, leer su palabra, ¿sí? Y obedecerla, ¿cierto? Hay que pedirle a su Espíritu Santo que nos ayude a ¿qué? A obedecerla. Muy bien. Dice:
Antes de que la leamos, ¿se acuerdan que yo les había contado la historia de cuando Abraham mandó a su siervo a buscarle una esposa a Isaac? ¿Se acuerdan? Aquí vamos a hablar cuando Rebeca, ya que vuelve con el siervo ¿a donde quién? A donde Isaac. Vamos a resumir la lectura y dice, versículo 59. Vamos a leer versículos claves, pero yo les voy a ir contando la historia. Dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca. ¿Quién es? La familia de Rebeca. Y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y se montaron en los camellos ¿de quién? Del siervo de Abraham. Y siguieron al hombre, y al criado tomó a Rebeca y se fue. Y vamos a leer el versículo 66 y 67 que dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había sucedido, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Niños, para resumirles esta historia, ya habíamos hablado en la clase anterior cómo el papá de Isaac, que era Abraham, envió a su siervo a buscarle ¿qué? Una esposa a su hijo Isaac, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cuando el siervo de Abraham encontró la esposa para Isaac, que era Rebeca, Rebeca lo llevó a la casa de ella, y le presentó a toda su familia. Y su familia aceptó, como ella también aceptó, irse con el siervo. ¿Para dónde? Para donde Isaac, y que él fuera la esposa. Ellos confiaron en la esposa que Dios tenía para Isaac, que era Rebeca. ¿Y ellos qué permitieron? Que fuera hasta donde Isaac estaba y se casara con él. ¿Qué pasa? Cuando ellos salieron y se montaron en los camellos, venían en un campo muy, muy, muy grande. E Isaac siempre acostumbraba a estar en el pozo viviente que me ve, así se llamaba, porque él habitaba en el Negev. O sea, él estaba en ese pozo ahí una tarde, había un campo muy abierto, y él abrió sus ojos y venía desde lejos. Vio a Rebeca, él no la conocía, él no la había visto, pero él vio una mujer y venía el siervo de Abraham en los camellos y alzó los ojos. Yo me imagino, niños, que él se alegró mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque él confió. Isaac confió, Isaac esperó, Isaac aceptó. ¿En qué? En que esa mujer que venía era la esposa para él. Era la esposa que el siervo de Abraham le traía. Y quiero que tengan en cuenta 3 puntos muy importantes que los vamos a entender un poquito, y es que Isaac esperó en el Señor. ¿Cómo así que esperó en el Señor? Él no fue a la ciudad o a otra parte, donde los cananeos, a buscar una esposa. No. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham, y Abraham le dijo al siervo que él no quería una esposa para Isaac que fuera de los cananeos. No, que fuera de la misma parentela de Abraham, ¿cierto? Entonces, Isaac esperó en Dios porque no fue a buscar esposa a cualquier otro lado, sino que aceptó la voluntad de su padre, ¿sí? Y amó mucho a Rebeca. ¿Aceptó qué? A la esposa que era Rebeca. Y era la esposa indicada que Dios le había dado. Isaac confió en el Señor porque ella iba a ser la mujer que iba a estar con él para toda la vida. Imagínense, ¿no les parece muy hermoso? Isaac, recordemos, esperó en Dios. ¿Por qué? Porque confió en que Rebeca era la esposa adecuada para él.
Isaac confió en el Señor. ¿Por qué? Porque no fue a buscar esposa a otro lugar, sino ni a donde los cananeos, sino que aceptó la voluntad de su padre y aceptó casarse con Rebeca, que era la mujer que Dios le tenía para él. ¿No les parece muy hermoso, niños? ¿Qué significa confiar en el Señor? Es estar seguros de que pase lo que pase, Dios va a venir en nuestra ayuda. Él es nuestro refugio, Él siempre nos va a ayudar, pero sí que, si confiamos en Él, porque Él es ¿quién? Dios. Él creó todos los cielos y la tierra, Él es verdadero, Él es eterno, Él es nuestro creador. Él fue quien nos creó, no lo olviden. Varón y hembra los creó, así como, miren que quienes se pueden casar, unir en matrimonio, un hombre y una mujer, que es el diseño de Dios que es perfecto, así como Rebeca, que era la mujer, e Isaac, un hombre. No dos mujeres y dos hombres, no, ese no es el diseño de Dios, eso se llama pecado. Sí, ahí estaríamos en contra de la palabra del Señor. El diseño perfecto de Dios es varón y hembra los creó, y solo un hombre y una mujer se pueden ¿qué? Unir en matrimonio. Muy bien. Entonces, ¿qué significa confiar en Dios? Sí, estar seguros de que Él, no importa lo que pase, Él va a venir ¿en qué? En nuestra ayuda. Ustedes, por ejemplo, pueden en estos momentos imaginarse varias situaciones en sus vidas donde necesiten confiar en Dios. Un ejemplo, en la escuela, ¿cierto? O en el colegio, ¿en dónde más? Cuando tenemos inconvenientes con nuestros amiguitos. Ahí necesitamos confiar en Dios, porque necesitamos saber que Él va a venir en nuestra ayuda, que nosotros no debemos desobedecerle al Señor y desconfiar de su palabra, que nosotros debemos perdonar al otro. Confiar en el Señor, en hacer ¿quién? Su voluntad. ¿Sí? ¿Qué otra situación podemos confiar en el Señor? Cuando, por ejemplo, quebramos un jarrón y mamá y papá no se dieron cuenta. Ahí necesitamos confiar en el Señor. ¿Para qué? Para decir la verdad. Porque así no nos guste, debemos decir la verdad de lo que nos haya pasado. Por ejemplo, decirle, papá, yo fui el que quebré el jarrón. Y confiar en el Señor de que la corrección de mi padre me va a ayudar para bien. Que en el momento va a ser un poco incómodo, difícil. Sí, la Biblia lo dice. Pero después va a ser ¿qué? Causa de gozo. Es que por eso debemos poner nuestra confianza ¿en quién? En el Señor, en nuestro Dios. ¿Sí? Vamos a memorizar nuevamente el versículo que es Salmos 37, verso 5, y dice: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Otra vez, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Salmos 37, 5, otra vez. Pon tu vida en las manos ¿de quién? Del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Muy bien, niños. En estos momentos ustedes pueden descargar acá en el link la actividad y es un dibujo. Ustedes no lo tienen que imprimir, simplemente abren el link y aparece el dibujito y van a buscar 10 camellos, los 10 camellos del siervo de Isaac. Van a buscar a Isaac, a Rebeca, al siervo. Van a buscar todos los personajes y los 10 camellos que acabamos de leer en la Biblia en Génesis 24 del 59 al 67. ¿Listo? Resucitaste con poder,
Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Listo. Y también los invito para que jueguen junto con sus padres, con sus hermanitos si tienen hermanitos. Van a jugar un jueguito y es que se van a vendar los ojos. Cuando se los venden, el uno va a poner varios obstáculos en el piso, varios obstáculos, cajas, sillas, bicicletas, lo que haya. Y ese niño va a guiar al que está vendado, lo va a guiar y le va a decir por dónde debe caminar. Y el que está vendado, ¿qué tiene que hacer? Confiar en lo que el otro le está diciendo por dónde andar. Y luego intercambian y el otro ya le dice por dónde debe caminar y el que lo estaba guiando se venda los ojos. ¿Listo? ¿Les parece? Esa es una forma de darnos cuenta cómo debemos confiar en quién, en el único verdadero, en el Señor, en su palabra. Así nosotros no veamos a Dios, debemos tener la certeza que Él está en nosotros. Y si verdaderamente hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, su Espíritu Santo está en nosotros. Pero para eso tienes que poner la confianza en Cristo y reconocer que tú eres pecador, que has desobedecido a Dios y que solamente puedes ser salvo por la obra de Cristo. ¿En qué? En la cruz. ¿Sí? Vamos a orarle al Señor. Cerremos nuestros ojitos. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra, porque una vez más nos enseñas a que nuestra vida está en tus manos, Señor. Y nos ayuda, Señor, a que nosotros debemos confiar en ti, Señor. En el Dios verdadero, en el Dios que es eterno, en el Dios que todo lo puede y que siempre, siempre vendrá en nuestra ayuda. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a confiar en ti. Amén y amén. Chao, niños, el Señor les bendiga. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Jesús.
sostiene. Primera de Juan 4:8. Dios es amor.